Señor, leo para ustedes nuevamente Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 25. Es así la palabra del Señor. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Jehová, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida hablaba Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaída, el cual arremetió contra él y murió. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Salvador de nuestras vidas, gracias te damos porque podemos tener el privilegio y la misericordia y la bondad de sentarnos a escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, que eres tú el que habla, Señor, a través de ella. Es lo que tú has determinado para nosotros en este día, conforme a tu voluntad. Permite que tu palabra, Señor, nos ayude para crecer en ti, para crecer en piedad, en obediencia a tu nombre, para que seamos hacedores de la verdad de tu palabra, Señor. Y permite que también nos señale las cosas que debemos dejar, abandonar, para poder vivir más santa y piadosamente para tu gloria. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y nos ayude como tu iglesia y tu pueblo para crecer en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos terminado la serie de sermones sobre las órdenes del rey David a Salomón. Recordemos que ya el rey David, después de dar sus órdenes, murió. Y ahora, después de la muerte de David, continuamos hoy en nuestro texto, donde aparece nuevamente Adonías. Recuerden que habíamos visto a Adonías en el capítulo 1. Y en esta mañana me gustaría iniciar haciéndoles una pregunta para que mediten. ¿Qué tan obstinados son ustedes, mis hermanos? ¿Será que ustedes se mantienen en humildad de corazón? ¿O será que en ustedes hay malicia? Me gustaría responder esta pregunta a través de este sermón. Pero primeramente me gustaría recordarles una parte del libro del Progreso del Peregrino, en donde aparece un personaje que se llama Obstinado, el cual quería convencer a Cristiano de que se volviera a la ciudad de perdición. Él quería que él no continuara su camino a la ciudad celestial por la palabra de la verdad que había escuchado, sino que lo invitaba fervientemente a desobedecer a Dios por la dureza de su corazón. Quería que, como él se mantenía en la determinación de sus acciones contrarias a la voluntad de Dios, que Cristiano entrara en razón, entre comillas, y volviera a esa determinación que él tenía, porque él estaba obstinado
en continuar desobedeciendo los preceptos y los mandatos de nuestro Dios. En su corazón había soberbia y había malicia porque quería conducir hacia el mal a cristianos. Por eso, si tú eres obstinado, debes arrepentirte, pues el orgullo lleva a los hombres solo a pensar en sus ideas y en sus planes, buscando que prevalezcan, y no son más que ciegos consejos que los apartan de la verdad. Y hoy tenemos frente a nosotros, según nuestro texto, a Adonías, que por su persistencia obstinada de ir en contra de la voluntad de Dios, fue conducido a la muerte. Recordemos como dice la palabra en Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la obstinación, la soberbia conducen al juicio de Dios, al igual que todos los pecados, porque endurece el corazón en los falsos propósitos y arremete contra el prójimo. Por eso en esta mañana le pido que me acompañe en este sermón que he titulado Obstinación que conduce a la muerte. Y lo vamos a desarrollar en 4 puntos. El primer punto es una sutil petición. El segundo punto, delante del rey. El tercer punto, una resolución de muerte. Y por último tendremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto, una sutil petición. A través del texto que ya hemos leído, que leímos antes de los himnos y que volvimos a leer nuevamente, que es el texto del sermón de hoy, el que nos corresponde en este día, observamos a Adonías. Adonías quería usar su astucia, y con esa astucia se acerca a Betsabé. Se acerca a Betsabé, la cual le pregunta que si viene en paz, que si se está presentando en la paz, pues anteriormente lo que quería era matar a Betsabé y a Salomón. Así que era una pregunta válida de Betsabé. Y él le dice que sí, que se presenta en paz. Y hace un relato diciendo que él aceptó la voluntad de Dios. Da a entender eso, porque dice que entiende que Jehová dio el reino a su hermano. Eso lo vemos nosotros en el versículo 15. Dice: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Entonces, aparentemente está reconociendo que el trono era a favor de su hermano por la voluntad de Dios. Pero paralelamente está teniendo un concepto de él mayor a la realidad. Porque está diciendo que los ojos de todo Israel estaban puestos en él. Y eso no es cierto. Nosotros cuando estudiamos el sermón en el capítulo 1 observamos que era un grupo de personas los que se habían unido a él para usurpar el trono que le correspondía a Salomón. Y que todo el pueblo no tenía los ojos puestos en Adonías, los ojos estaban puestos en el rey David para saber cuál iba a ser su determinación de quién sería el heredero al trono. Entonces, vemos a una persona que expresa una religiosidad porque dice que entiende la voluntad de Dios, que Dios determinó que el trono era de Salomón, pero al mismo tiempo muestra en su corazón un amor grande a sí mismo. Y este amor a sí mismo y esta condición que está insinuando y deja ver por sus primeras palabras, nosotros la vemos confirmada en la petición que hace. ¿Qué es lo que pide Salomón? Que se le diera a Abisag, sunamita, como su mujer. Aquí nosotros debemos detenernos para ver otros detalles importantes. Entonces, en primer lugar, vemos la acción de Adonías que revela
su pecado desmedido de la obstinación. Y esto se desprende de que continuaba con su deseo de querer el trono, aquel que no le pertenecía. Él no quería obedecer lo que el Señor había determinado conforme a su palabra. Era el pacto de Dios con David, la promesa que nuestro Dios había dado hasta con nombre propio, porque dijo que tu hijo Salomón se sentará en el trono, le dijo el Señor. Y este hombre, aunque aparece reconociéndolo, su plan muestra la obstinación de su corazón. Le dice que él como primogénito tenía el trono, pero que Jehová se lo había dado. Y ahora le dice que le dé a Abisag, la sunamita, como su esposa. Es la petición que le dice, la petición que le señala para que ella se la lleve a Salomón. Así que mostraba el anhelo de ser rey en medio de un aspecto, de un toque religioso. Pues sabemos que su petición enviada al rey Salomón era contraria a la ley. Era contraria a lo que el Señor había determinado, pues las concubinas del rey pasaban a ser del nuevo rey. Así que su fin era tener un ataque planeado, meticuloso, para mostrar sus aspiraciones al trono, para que a través de ello se señalara que él podía también ser el rey en vez de su hermano Salomón. Y sabemos nosotros que ya había tenido una situación que había confrontado y que lo había tenido al borde de la muerte por lo mismo. Nosotros leemos en Primera de Reyes 1:51. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino, se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa en paz. ¿Qué hizo? Se fue a su casa en paz, pero su corazón no estaba en paz. Su corazón estaba lleno de malicia, de soberbia, lo estaba consumiendo. Y ese fue el deseo que reveló con la petición que hace a Betsabé. Estaba revelando el mal que había en él, el mal que estaba cometiendo en contra de Dios. Su deseo malvado permanecería. Es como dice Isaías 30, capítulo 1. Leo para ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes pero no los míos, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Adonías estaba ejecutando un plan, no conforme a la voluntad del Señor, pues él conocía el pacto de Dios con David. Él sabía que Salomón era el heredero del trono, pero ¿qué estaba haciendo? Añadiendo pecado a su pecado. Su pecado era que se rebeló, y por esa rebelión recibió el perdón, la misericordia, no fue condenado a muerte. Se le dijo que si se hallaba mal en él, moriría, pero que se fuera en paz. Pero en su corazón persistía en su pecado, y lo que hizo fue añadir más pecado con sus acciones. Y esta sutileza que muestra él en sus planes, esta astucia malvada que él representa, mis hermanos, no es más que la herencia del pecado. Él era un hijo de la serpiente. Recordemos lo que sucedió en Génesis 3, capítulo 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto lo hizo con el fin de destruir, para dañar, buscar y esclavizar al hombre en el pecado. Y así sucedió. El hombre cayó y por eso entró la muerte, y el hombre pecó y murió. Y Adonías muestra en su corazón esta misma astucia pecaminosa, con el fin de hacer caer
con el fin de conseguir la destrucción de lo que nuestro Dios había determinado. Pero así como el Señor destruyó las obras del diablo, así el Señor destruiría los planes de Adonías. Porque todo lo que se levanta en contra de nuestro Dios no prevalecerá. Los planes de nuestro Dios permanecen para siempre, no pueden ser destruidos. Dijo Lutero que aún el diablo era el diablo de Dios, es una criatura. Y nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 3, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que Adonías estaba mostrando que era un hijo del diablo. Estaba mostrando una obstinación en su corazón. Estaba añadiendo pecado a su pecado. Y pensaba que su plan, por su astucia, iba a prevalecer para él sentarse en el trono que pensaba aún que le pertenecía. Siendo que ya había sido confrontado para ser quitado y había sido perdonado y le habían dicho que viviera en paz. Pero mis hermanos, el pecado no deja a los hombres vivir en paz. El pecado los lleva a que persistan en sus acciones malvadas, sin importar las consecuencias. Pero cuando se enfrentan al Dios vivo, cuando es revelada esa astucia maligna, esa soberbia disfrazada con buenas intenciones, es colocada delante de la luz del Dios vivo, es destruida y consumida, porque Él es santo, santo, santo. Y el mal no prevalecerá sobre la voluntad de nuestro Dios. Él es el que permanece para siempre. Recordemos que David y Salomón eran tipos de Cristo, del Rey eterno, que venció, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que nada prevalece contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así en este momento no prevalecería la intención de Adonías, una intención que disfrazó de paz, pero que estaba cubierta de una maldad, pues es la misma artimaña que utilizó su hermano Jonatán. Su hermano Jonatán lo hizo por consejo de Ahitofel. Ahitofel le dijo: toma a las mujeres de tu padre. Y él fue y tomó a las mujeres de su padre, a las concubinas de su padre, para después querer tomar el reino. El Absalón, perdón, no Jonatán sino Absalón. Entonces Absalón, ¿qué hizo? Hizo eso mismo. Tomó a las concubinas de su padre para después usurpar el trono. Y viene ahora Adonías y quiere seguir el mismo ejemplo de Absalón, no teniendo en mente ¿cuál fue el fin de Absalón? La muerte, porque se levantó en contra del rey y murió. Y Adonías, que pudo haberse levantado en paz al no dejar su maldad en su corazón, va a ir siendo llevado al mismo fin que su hermano. Esto nos lleva al segundo punto: delante del rey. Ya nosotros hemos entendido la petición de Adonías, lo que buscaba, que en sí era usurpar el trono. Pero podemos ver por los textos estudiados y el texto que vemos hoy, que Salomón reinaba sobre todo Israel. Ya él era el rey que, conforme a la promesa de Dios, conforme al pacto de Dios con David, heredó el trono de su padre David y gobernaba sobre todo Israel. Estaba Israel unido, estaba Israel en paz. Y como rey tenía que gobernar y atender todos los asuntos del reino. Y dentro de ello se disponía que se podían presentar peticiones delante del rey para ver si eran concedidas. Él manejaba todos los asuntos. Y en ese sentido, la madre del rey podría acercarse al rey para que él le escuchara. Y así lo hace Betsabé.
lo hace con reverencia, con respeto, se dirige a su hijo reconociendo que es el rey. Y él le responde con el respeto y la honra de vida porque es su madre. Y le hace traer una silla, muestra que es gentil, que la ama, que la cuida, hace que se siente a su lado y le dice que le diga cuál es la petición. Pero antes de que ella le diga la petición, debemos hacernos una pregunta. ¿Sabía acaso Betsabé que lo que pedía de parte de Adonías era contrario a la ley de Dios? Vamos a ver esa respuesta a través de las Escrituras. Nosotros sabemos que Betsabé era de Israel, que ellos escuchaban la ley porque sus padres enseñaban la ley a los hijos. Y dice la palabra en Levítico 18:8: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora, Abisag era mujer de David, así que por ley pasaba a ser mujer ¿de quién? Del rey Salomón, como vemos el ejemplo en el caso de Saúl con David, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Así que la costumbre era que las mujeres pasaban al rey, y Betsabé había visto eso, porque ella vivía en medio de eso. Ahora, adicional a eso, Betsabé era la nieta de Ahitofel. Ahitofel fue el que aconsejó a Absalón de que tomara las mujeres de su padre. Y ella, siendo nieta de él, era como una hija. Y esto lo señala la Escritura en 2 de Samuel 23:34. Dice: Elifelet, hijo de Hasbai, hijo de Maca, Elián, hijo de Ahitofel, Gilonita, Jezreel Carmalita, Pariarbita. Seguido de 2 de Samuel 11:3, que dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Y quién era el padre de Elián? Ahitofel. Así que Betsabé era nieta de Ahitofel. ¿Y qué había sucedido, mis hermanos? Ella estaba en medio de la familia, ella era la nieta, y ella vio cómo Ahitofel hizo el consejo a Absalón de que tomara las concubinas de su padre, y ella fue testigo de que su abuelo se suicidó ante el fracaso de su traición. Ese fracaso de la traición le llevó a ver las consecuencias de las acciones del consejo de su abuelo. Esto nos debe nosotros llevar a meditar si ella conocía las consecuencias de la petición que le estaba haciendo a su hijo Salomón. Y podemos pensar por la Escritura que sí entendía la gravedad de la petición de Absalón, y que lo que quería era llevar a su joven hijo, al rey Salomón, a que ejerciera la justicia conforme a lo que la palabra enseñaba y lo que la ley había determinado, frente a Adonías, su hermano. Así que ella lo llevó de una forma en que le coloca la petición. Ella aprovechó la oportunidad y dice: es el momento de mostrar el corazón de Adonías a mi hijo el rey Salomón. Y Salomón, ¿qué le dijo? No, pero entonces pídeme también el reino. O sea, la respuesta de Salomón es una respuesta de que él cae en cuenta del plan que está haciendo Adonías, porque él dice: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? O sea, ¿por qué me estás pidiendo eso? Demanda también para él el reino, porque es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar, a Joab, hijo de Sarbia. Así que nosotros vemos que en la providencia Betsabé dice la petición al rey, y éste responde con una demanda de que entonces le demos el reino. Pero es porque él está entendiendo que con esa petición hay un plan para usurpar el trono.
porque él tenía un sacerdote y un general. Y fuera de eso le hace una petición diciéndole que no se la niegue. Entonces aquí vemos que se reveló el corazón ¿de quién? De Adonías. Un corazón caprichoso y malicioso en contra del rey elegido conforme a la voluntad de Dios. Y esto terminó en su propia ruina, pues selló su destino conforme a la sentencia que contra él pesaba. ¿Recuerda el texto que leímos de Primera de Reyes? En ese texto, cuando Salomón le perdona la vida, le dice: si bien hicieres, vivirás, pero si se hallare mal en ti, morirás. Así que, ¿a dónde camina Adonías? A una sentencia de muerte. No optó por vivir en paz, sino por ser obstinado en su corazón rebelde para usurpar el trono del rey Salomón. Esto nos lleva al tercer punto: una resolución de muerte. Ya hemos entendido la sutil petición que Adonías le hace a Betsabé. Ya hemos visto cómo Betsabé se presenta a su hijo Salomón y le hace ver esta petición. Y vemos nosotros que Salomón entiende el corazón de Adonías. Y esto lo lleva a ordenar su muerte. Y lo hace con tal vehemencia que jura por el Señor que se cumplirá su orden. Inmediatamente envían a Benaía, el cual cumple su orden. Pero esta sentencia que se dicta proviene de la obstinación del corazón de Adonías. Nosotros vimos en los primeros sermones cómo Adonías se disfrazaba hipócritamente de religiosidad. Cómo hasta quemaron un holocausto cuando que pretendía ser nombrado rey y usurpar el trono que el Señor ya había determinado para Salomón. Entonces nosotros sabemos también que en medio de su religiosidad hipócrita acudió a Salomón y se asió de los cuernos del altar para ser perdonado. Fue perdonado y continuó en su obstinación siendo un religioso disfrazado al decirle a Betsabé que ella sabía que él sabía que Jehová le había dado el trono a Salomón, cuando en realidad lo que quería era con su astucia llevar a Salomón a que fuera derrocado. Pero el Señor reina, y en la sabiduría de nuestro Dios Él mostró a Salomón la astucia de Adonías, una astucia malvada que era para destrucción. Pero Salomón fue firme y con la firmeza y sabiduría vio la codicia en el trono, el plan que se estaba ensañando contra él, y a pesar de su juventud acabó con la rebelión. Lo hizo con firmeza. Recuerden que el rey David le dijo: pórtate varonilmente, sé firme, con carácter. Y así lo hizo, mis hermanos. Y él estaba mostrando un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que viene por segunda vez para juzgar, para dar a los maliciosos, astutos como la serpiente, a los que quisieron usurpar su grandeza, a los que prevalecen en transgresiones a él, para que ellos reciban lo que le corresponde. Dice la palabra en Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. El reinado de Salomón era un tipo del Rey eterno, de nuestro Señor Jesucristo, quien un día ejercerá un justo juicio contra todos los soberbios, arrogantes, obstinados pecadores de este mundo. Y ese día no quedarán en pie. Todos sus planes malvados serán revelados, y por sus maldad serán condenados, y resucitarán en un cuerpo que podrá soportar el infierno por la eternidad. Pero aquellos que se humillaron y que recibieron la gracia salvífica y que viven en la paz que sobrepasa todo entendimiento, estarán eternamente con el Señor. Así que si en esta mañana tú eres de los obstinados, de los soberbios, de los religiosos hipócritas que se muestran
como si fueran bondadosamente cristianos, pero en su corazón están totalmente apartados del Señor, debes arrepentirte. Debes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento y huir de la sentencia de muerte que estás llevando a cuestas por tu malicia, por tu falsedad, por tu hipocresía, pues cuán terrible es caer en manos de un Dios airado. Por lo tanto, ven a Cristo, a la fuente de agua viva, y huye de la muerte eterna que vendrá sobre todo el que es contrario a la voluntad del Señor. Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas. Hemos ya entendido la petición que hizo Adonías, la maldad que había en esta petición, su obstinación, la forma como Betsabé va delante de su hijo, cómo es revelado ese corazón y cómo recibe una sentencia de muerte. Esto nos señala, mis hermanos, que hay un pecado llamado a ser mortificado por parte de los creyentes. Y ese pecado es la obstinación, la soberbia, la malicia. Recordemos el significado bíblico de malicia. El significado bíblico de malicia es el deseo de hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguna persona. Y es un pecado contra el que el cristiano es advertido en varios pasajes. La palabra griega kakia, que es la equivalente a malicia, habla en términos generales de una inclinación al mal, con énfasis en el engaño y la falsedad. Vemos nosotros que Adonías tenía ese deseo y que a pesar de estar viviendo en medio de la voluntad de Dios, a pesar de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su hermano Salomón, permanecía y persistía en el mal de querer él tomar el trono de su hermano. Y por eso en esta mañana tú debes preguntarte si estás viviendo en malicia en tu corazón, si estás siendo obstinado con la maldad en contra de tu hermano, en contra de tu prójimo, o en contra de ti mismo al querer ser obstinado en vivir constantemente en un pecado que te aparta y te aleja del Dios vivo. Porque la malicia y la obstinación no son solo en acción, sino también por dejar de hacer. Si tú te has comprometido a hacer cosas para agradar al Señor y las dejas de hacer, tú también estás siendo obstinado al no hacer las cosas que agradan al Señor. Pero también eres muchas veces obstinado en persistir en hacer lo que es contrario al Señor. Por eso debemos recordar lo que la palabra nos enseña. En 2 Corintios capítulo 10 dice así, versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, la soberbia, la malicia, la obstinación son producto del orgullo y de la altivez y debe ser derribada con la palabra de Dios. Debe ser llevado cautivo todo pensamiento de este tipo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Si tú conoces al Señor, sabes lo que te conviene, que es la obediencia. La vida de piedad no es la vida de irse a vivir a un monasterio a aguantar hambre. La vida de piedad es obedecer al Señor todos los días de nuestra vida, en medio de lo que estamos caminando. Sabemos que en este mundo todo pensamiento es contrario a la verdad. En este mundo toda la información que recibimos está llena de malicia, de obstinación, de engaño. Aún estas redes sociales que andan de uno hoy en día en la gente, que hasta las personas no van a la universidad sino que estudian redes sociales, lo que hacen es envolver a la gente para que la malicia de sus pensamientos sean alimentados segundo tras segundo sin parar.
segundo tras segundo es alimentado su orgullo, su vanidad, la maldad hacia los demás, los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, para que después de que suspenda de verlo, usted salga a dar rienda suelta a toda la maldad que estuvo viendo durante todo el día. Por tanto, el creyente, ¿qué debe hacer? Arrepentirse y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es, que debe estar meditando en la palabra de Dios, meditando en todo lo que agrada a nuestro Dios, viviendo en la obediencia a los mandamientos del Señor, viviendo para su gloria, en su trabajo, en el colegio, en su familia, con sus hijos, los que son abuelos con sus nietos. Todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria debemos vivir en la obediencia al Señor. Exaltemos la gloria de nuestro Dios, no viviendo en la malicia, sino en la obediencia de nuestro Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para presentarnos aprobados, debemos despojarnos del pecado que nos asedia, que nos trae vergüenza, que nos aleja de nuestro Dios. Y la malicia, mis hermanos, lo que quiere es destruirnos. La obstinación nos quiere destruir. La obstinación no es ganar. Muchas veces las personas en medio de su pecado y de su maldad piensan que prevalecieron en un pecado y que han ganado. Y en el mundo los no creyentes hacen alarde del pecado con el que ganan. En el mundo los corruptos se sienten contentos porque estafaron el Estado. Los corruptos se sienten alegres porque robaron y porque tienen dinero para gastar. Pero el creyente, mis hermanos, el creyente no se puede alegrar en la maldad. Recuerde lo que dice Romanos, en el capítulo 1, versículo 36, que se alegraron de la maldad todos aquellos que estaban en juicio de Dios. Y nosotros no podemos ni alegrarnos en la maldad, ni gozarnos en la obstinación, ni gozarnos en que nuestro pecado dejó aplastado al prójimo o a un hermano. Nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos ser humildes, debemos orar por los que nos persiguen, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos orar por nuestros enemigos, hacerles bien. Somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo, a ser diferentes, mis hermanos. Nosotros somos los creyentes que debemos presentarnos delante de Dios aprobado. Ahora tú pregúntate, ¿estás con malicia, con obstinación, con orgullo, con soberbia? ¿O estás en humildad presentándote aprobado delante del Señor? Debemos vivir el Evangelio de la cruz. No busquemos el mal, busquemos lo que es para la gloria de nuestro Dios, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Los planes de maldad contra la iglesia se siguen levantando, pero la iglesia prevalecerá hasta el fin, dice la palabra del Señor. Así que hay una invitación también, aparte del arrepentimiento, del despojarse de estos pecados, de huir de ellos, de meditar en la palabra, a que pensemos en todo lo bueno, mis hermanos, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis hermanos, destruyamos toda malicia, vivamos por la verdad y para la gloria de Dios. Señor nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque al encontrar la gracia salvífica, tú nos revelaste a nosotros mismos nuestro corazón que estaba lleno de pecado y de maldad. Te pedimos, Señor, que así como tú eres fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, así como tú nos has hecho justos delante de ti, que nosotros sepamos vivir
santa y piadosamente, presentándonos delante de ti aprobados, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, apartándonos de toda obstinación que conduce a la muerte, de toda malicia, de toda soberbia, de toda altivez, que podamos ser humildes de corazón, servirnos los unos a los otros, amarnos, ayudarnos, respetarnos, honrar tu nombre y vivir para tu gloria. Ayúdanos como tu iglesia para ser ejemplo de la verdad, de la fe, de la pureza, de que vivimos para ti, Señor. Y apártanos, Señor, de las cosas de este mundo que nos quieren llevar y conducir a estar lejos de ti. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.